Vaya al libro del Evangelio según San Juan, capítulo 11, verso 1 en adelante. Evangelio según San Juan, capítulo 11, verso 1 en adelante. Leemos la Biblia en el nombre de Jesús. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que ama está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús, a Marta y a su hermana y a Lázaro. Gracias, Señor. Bendice tu pueblo en este día más, Señor. Te pedimos, Dios, que yo sea una vasija de honra para esta congregación en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Ese es el tema, usted lo sabe, lo vio ahí. Amor verdadero. Y impresionante cuando estaba leyendo estos versos y me topé con dos de los tres tipos de amor que habla la Biblia. Uno de ellos lo vemos en el verso 3, que habla del amor filial, el amor familiar, el amor hacia un amigo. Y en el verso 5 vemos el amor ágape, que es el amor de Dios, el amor incondicional. Y aquí nosotros encontramos esta tremenda historia de Lázaro y su familia, y nosotros entendemos que el amor bíblico tiene como objeto a Dios y que el motivador de ese amor es Jesús, y que nosotros sabemos que el amor es un fruto del Espíritu. Por eso todo el que tiene el Espíritu de Dios debe manifestar ese amor. Y Jesús dice: yo doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Y nosotros sabemos que Jesús es la máxima expresión de amor, porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a Jesús. Y Jesús da ejemplo de amor y lo manifiesta cuando en su misión Él vino a buscar a los perdidos. Él se dio a sí mismo y en su agenda estaba morir por la humanidad. Nosotros en este tiempo difícil, a veces somos afectados. Y hay un verso que dice en Mateo 24, verso 12: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Oiga lo que dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso lo vemos a diario. Tratemos nosotros como creyentes que ese amor no se nos enfríe. Entendemos que la Biblia dice en 1 de Juan 4:7, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, que envió a su Hijo en Jesucristo. Y esta historia es muy conmovedora, nosotros la conocemos muy bien. Relata la historia de Lázaro. Lázaro significa cuya ayuda es Dios, o Dios ayuda.
y Lázaro vivía en Betania. Betania era la casa de los pobres, ese era el significado de Betania. Cuando yo reuní esas dos condiciones, Lázaro, Dios es mi ayuda, y Betania, casa de los pobres, me chocaba con la misión de Cristo, que Cristo dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y Cristo dice que lo ha enviado a libertar a los oprimidos. Betania estaba en aflicción. Betania era una casa de pobreza. Ahora, cuando me pongo a estudiar la vida de Lázaro, María y Marta, yo no encontré algo que sobresalga mucho en ellos. No vi que ellos hicieron alguna obra antes de ese milagro como que llamara mucho la atención. Pero si usted busca en Lucas capítulo 10, verso 34, verso 39, se va a dar cuenta cuál fue el secreto de esta familia. Lucas 10, 38. Ellos tenían un secreto y ellos sabían que Jesús se metió a casa de Pedro y sanó a su suegra. Ellos sabían como que Cristo se metió a casa de Jairo y libertó a su hija de la muerte. Ellos tenían como el concepto de que un día Cristo le dijo a Zaqueo: yo necesito ir a tu casa. Y cuando estudiaba Lucas capítulo 10, verso 38, dice así: aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. En resumen, en casa de Lázaro, dice la Escritura que Jesús hizo de esa casa su residencia. Pero también usted lee ahí y dice que en casa de Lázaro escuchaban a Jesús cuando hablaba. Y también usted se da cuenta que en casa de Lázaro servían a Jesús. Había una guerra ahí. Aquí todo el mundo tiene que servir a Jesús. Jesús no, esa hermana mía me está dejando sola. Dile que me sirva. Ese fue el secreto de esa familia. Que ellos dijeron: Jesús tiene que tener un lugar aquí en esta casa. ¿Cuánto le dieron acceso a Jesús a su casa? En el hogar, como dice la canción, tú necesitas a Jesús. No hubo milagro, no hubo algo extraordinario. Ellos le dijeron: entra a mi casa. Y había una tradición que cuando usted le daba o hospedaba a alguien en su casa, usted debía de servirle como que él era el dueño o el señor de la casa. Por eso usted ve que en Hebreo dice que sin darse cuenta muchos hospedaron ángeles. ¿Qué sucede? En esa familia pasó un problema. Y ellas, en el verso 3 dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que ama está enfermo. La versión internacional dice: Señor, tu amigo querido está enfermo. Gloria a Jesús. Y cuando yo leía esto decía: pero ¿cómo veo esta situación? Tú lo amas, pero él está enfermo. Y muchas veces nuestra condición actual nos confronta y nos hace dudar del amor que nos tiene Jesús. Las enfermedades, las aflicciones, las dificultades nos abofetean y nos impulsan para que nosotros dudemos del amor de Dios. Pero que Cristo nos ame no quiere decir que no van a venir aflicciones, que no van a venir persecuciones, que no van a venir rechazo, traiciones. Y el enemigo se aprovecha de esto, de esta atmósfera, y se levanta como la mujer de Job y le dijo: entonces le dijo la mujer: ¿aún tienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete.
Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Así debemos de ver las aflicciones, que de Dios podemos recibir situaciones difíciles, pero eso no quiere decir que Jesús no esté con nosotros. Cuando Cristo escucha esta situación de que Lázaro está enfermo, no se quedó con los brazos cruzados, pero se expresa el amor filial. Lázaro tenía 2 hermanas que sabían quién era Jesús, y Lázaro estaba enfermo en su casa y le mandaron un mensajito a Cristo. Le dijeron, el que tú amas está enfermo. Cristo le dice, esta enfermedad va a producir gloria. Y es impresionante a veces ver cómo nosotros nos chocamos con algunas dificultades. Y me llamó mucho la atención de Génesis 48, que la Biblia dice que Jacob estaba enfermo. Y es impresionante la persona, a veces usted ve personas enfermas, la actitud que ellos toman. Génesis 48, verso 1, dice la Escritura de esta manera. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob, diciendo, aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en la luz en la tierra, en luz en la tierra de Canaán, y me bendijo. Y me dijo, he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones. Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en tierra de Egipto, antes que viniese a ti, a la tierra de Egipto, son míos. Egipto míos son, como Rubén y Simeón serán míos. El hecho es que en medio de una enfermedad, José agarra a sus hijos y se los lleva a Jacob, para que Jacob lo bendiga. Y yo no sé usted, pero yo he visto personas que muriendo usted va y cuando lo logra ver y habla con él, usted sale fortalecido en su fe. Usted dice, ¿y cómo que esta gente enferma, a mí que estoy bien, me fortalece? José no se descuidó. Ok, está enfermo el viejo, pero él tiene una bendición de Dios. Y le llevó sus 2 hijos para que lo bendiga. Y me sorprende porque él dice, el Dios omnipotente se me apareció. Y hay gente que en medio de su enfermedad, Dios se le aparece y se le manifiesta. Dice, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. Me parece como la historia del ciego, que le preguntaron a Jesús, Juan capítulo 9, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que haya nacido ciego? Y él le dijo, no, ni él ni su padre. Él está enfermo para que la gloria de Dios se manifieste en él. Gloria a Dios. Ahora, aquí hay un problema grande. Y es que en Juan capítulo 10, verso 39, dice la Escritura, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Por 2 ocasiones intentaron matar a Jesús. Los discípulos sabían este asunto. Y le dijeron en el verso 8, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Jesús le dijo en el verso 7, luego después de esto dijo a sus discípulos, vamos otra vez a Judea. Gloria a Dios. Había una situación, los discípulos no querían ir, pero Cristo tenía que ir. Porque esa es la expresión de amor más grande. Cristo debía de sacrificarse por Lázaro. Y las hermanas le dijeron, tu amigo está enfermo. Y Jesús le dijo, oiga, está enfermo. Y Jesús dijo, no le dijeron que vaya a la casa,
Pero Jesús dijo, yo tengo que ir a casa de Lázaro. Nosotros no invitamos a Jesús a nuestra vida. Jesús se presentó a nuestras vidas. El verso 11 del mismo capítulo, cuando había una lucha de ir o no ir, los discípulos no querían. Le dijeron al final, está bien, vámonos Jesús, vamos a morir contigo en ese lugar. Oiga, y fueron. Así mismo estamos nosotros a veces que Cristo quiere ir a un lugar y nosotros no queremos. Al final debemos de ir. En el verso 11, mire qué demostración de amor más grande. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Escuche lo que le dijo. Nuestro amigo Lázaro está durmiendo, yo voy a despertarle. Gloria a Dios. La demostración más grande de amor de Cristo es que Cristo se hace amigo de los hombres. Y por eso uno de los títulos de Cristo es que a él le decían que él era amigo de los publicanos y los pecadores. Cuando yo estudié el término amigo, es una persona, es un confidente, es un socio, es alguien en gran estima. Y en la Biblia entera solo hay dos personas que dicen que era amigo de Dios. Y menciona a Moisés en Éxodo 33, verso 11, que acostumbraba a Dios a hablar con Moisés cara a cara como hablaba con un amigo. Y el segundo de Abraham. Santiago 22, 23 dice, se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Jesús le dijo a los discípulos, mi amigo Lázaro está enfermo. Y no le dijo el suyo nada más, nuestro amigo Lázaro está enfermo y yo voy a despertarle. Y cuando estudio la vida de Abraham y Moisés, se da cuenta que Dios hablaba con Moisés, cara a cara, dice. Pero que Abraham, oiga, Abraham era como algo especial. Génesis 18, 17 dice, y dijo Jehová, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Oiga, hermano, usted sabe lo que es el cielo, decir, yo lo que voy a hacer en la tierra tengo que hablarlo con un hombre. Pero me sorprende que Cristo agarra a los discípulos en Juan capítulo 15, verso 12, y le dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Yo no os llamaréis siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. Yo no sé si usted quiere ser evangelista, profeta, pastor, pero yo le digo algo en esta noche, yo quiero ser amigo de Jesús. Yo quiero que el Padre me comunique sus misterios. Yo quiero que Dios hable conmigo y que Dios me diga a mí, ¿haré yo algo en la familia Paniagua sin comunicárselo a mi amigo Wilson Paniagua? Gloria a Dios. En estos tiempos necesitamos gente que digan, yo quiero ser amigo de Cristo. Y era algo como sencillo para Jesús. A Jesús lo criticaban porque él hablaba con la prostituta. Y no podían entender cómo él se hacía amigo de ese tipo de personas. Cristo me manifestó su amor a mí, haciéndose mi amigo. Y por eso usted ve que el cristiano dice, oye, tuve un sueño y me puse a orar. Porque si algo estoy seguro es que Dios habla con sus amigos. Cristo se presenta ante la casa de Lázaro y manifiesta una expresión de amor poderosa. En el verso 35 de este capítulo, la Biblia dice que Jesús fue a visitar a Lázaro ya muerto. Y en ese tiempo habían forma de cómo expresar la tristeza. Unos se rompían el saco, se afeitaban la cabeza, lloraban, hacían muchas cosas. Cristo fue con una demostración diferente. Cristo se presenta a casa de Lázaro
Y la Biblia dice que mi Jesús en casa de Lázaro lloró. Pequeñito verso. Simplemente lloró. Isaías habla de Jesús en Isaías 53, dice que Cristo era varón de dolores, experimentado en dolores. Y los exégetas dicen que era para que la fe de los que estaban ahí crezca. Pero sí tengo entendido que Cristo en ese lugar manifestó su humanidad. Y yo no sé si ahora Cristo llora, pero la Biblia mía dice que un hombre estaba persiguiendo a los cristianos. Y Jesús se le presentó y le dijo, ¿por qué tú me persigues? Había un hombre persiguiendo a Jesús, porque estaba persiguiendo a los cristianos. Yo creo que cuando nosotros lloramos, el cielo llora también. Y por eso Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo semejanza a la nuestra, pero sin pecado. Cristo sabía lo que era la pérdida de un amigo. Y por eso se presentó. Y en esa conversación con Marta, en el verso 23 le dice, tu hermano resucitará. Marta le dijo, eso yo lo sé. En la resurrección, en el día postrero, Él va a resucitar. Lo que dice Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Jesús le dijo a ella, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mire, yo creo que los momentos de enseñanza más poderosa son los momentos de aflicción y de tristeza. En ese episodio, todo el mundo llorando, me imagino, Cristo se le acercó y le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Marta le habló de la resurrección en el tiempo postrero. Y Jesús le dijo, no, yo soy la resurrección. Gloria a Jesús. Verso 39, dijo Jesús, quita la piedra, Marta. Quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo, Señor, ya hiede, porque tiene 4 días. A Jesús le gusta llegar a veces así, cuando el tipo ya hiede. Hiede a romo, a calle, a droga. Gloria a Dios. A Jesús le gusta llegar después de 4 días, cuando se cae toda la creencia humana. Creían ellos que el muerto a los 3 días podía escuchar los gritos, pero después de 4 días no había forma. Y Jesús se presenta al 4.º día, gloria a Dios, y le dijo a los que estaban ahí, quiten esa piedra. Marta le dijo, espérate, hay un problema aquí. Si tú quitas esa piedra, tú sabes que el cuerpo está putrefacto, eso hiede vivo. Y a veces Jesús llega a la vida de nosotros en esa condición, cuando hay un mal aliento. La gente tenía esa creencia. Y a veces nosotros hemos pasado situaciones en las cuales creemos que Jesús llegó tarde, o que sus promesas no se están cumpliendo. Llegó a la vida de Abraham y Sara cuando tenía 90 años y le dijo, tú vas a tener un muchacho. Sara se rió y le dijo, tú sabes que este hombre ya no funciona y yo he perdido la costumbre de las mujeres. Pero Dios dijo que ella iba a tener un hijo. ¿Cómo lo iba a tener? No sé. Y hay mucha gente que están diciendo eso, se me está haciendo tarde. Pero llegará el 4.º día, gloria a Dios. Llegará un 4.º día. Gloria a Jesús. Cristo se para ante la tumba de Lázaro y hizo un llamado. Lázaro gedía, hermano. No había forma para ellos. Cristo lo llamó y le dijo, Lázaro, ven fuera. Lázaro se levantó,
Porque lo llamó Jesús. Y una de las demostraciones más grandes de Jesús hacia nosotros fue que un día Cristo nos llamó. Y se paró en nuestro barrio, en nuestra familia. Y dijo, Wilson, ven fuera. Y yo me río, hermano, porque mi padrastro visita mi casa y le dice a Kenia, todos mis hijos son tranquilos, son buenos, que sí o qué. El único que era medio carpetoso es ese. Hasta que Cristo lo encontró. Gloria a Dios. Porque hay mucho Lázaro. Y oiga, le dije que Lázaro significa Dios es mi ayuda. Hay mucho Lázaro que Dios lo va a ayudar. Y dice así. Cristo plantea aquí el tema de la resurrección. Marta le dijo, Lázaro va a resucitar en el día postrero. Jesús es la resurrección. Hay mucha gente que creen que los milagros van a pasar en el 2030. Jesús le dijo, no, es ahora. Es ahora. Y la resurrección tiene algo en particular que me llama mucho la atención. Y es que hay una resurrección espiritual. Hay una resurrección espiritual, que es cuando nosotros aceptamos a Jesús. Pero ¿qué sucede? Hay una resurrección que es cuando la Biblia dice en Tesalonicenses 4:16 en primera, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Hay una resurrección espiritual, pero hay una resurrección que se va a efectuar no sé cuándo, pero va a pasar. Ahora, nosotros encontramos en el capítulo 12, verso 1, después que Cristo resucita a Lázaro. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. El hombre que estaba en la tumba ahora está sentado juntamente con el que lo llamó. Gloria a Dios. El que gedía ahora está sentado con Cristo en su casa. Sentarse significa comunión con Él. Y hay gente que tiene que sentarse con Jesús. El muerto vivo, gloria a Dios, estaba sentado, estaba cómodo. Porque cuando Cristo nos resucita, nos acomoda. Había un cambio de posición. Por eso Jesús ve a Mateo sentado en el banco de los tributos, el ladrón Mateo. Y le dice, Mateo, sígueme. Capítulo 9, verso 9 de Mateo. Y en el verso 10, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Mateo en el verso 9 estaba robando, sentado robando. En el día estaba sentado con Jesús. Y eso hace Cristo. Se sienta con nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Cristo quiere sentarse con nosotros. Cristo manifestó su poder en la vida de Lázaro. En el 45 dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, vieron lo que hizo Jesús y creyeron en él. Y el 12, verso 9 dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí
y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Aquí concluye la historia que Cristo al principio dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Con la resurrección de Lázaro, la gente estaban creyendo en Jesús, estaban visitando a Jesús, y eso hace Jesús con nosotros, nos liberta, nos resucita, y la gente al ver el cambio que Jesús hizo en nosotros, creen en Cristo. Y para resumir esta historia, me fui a Efesios capítulo 2. Lo pueden proyectar, capítulo 2, verso 1. Para resumir esta historia que Jesús hizo con Lázaro. Efesios capítulo 2. Oiga qué dice el verso 1, para concluir. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en lo cual anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Jesús, y juntamente con Él, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Entendió? Nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Y usted me está viendo ahora aquí pasivamente tranquilo, pero juntamente con Jesús estamos sentados en los lugares celestiales. Y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Eso fue lo que hizo Cristo. Se sentó. Y era costumbre de Cristo sentarse con los discípulos. Después se sentó con los discípulos. Con los caminantes de Emaús se sentó. Y nosotros debemos de dejar que Cristo se siente con nosotros.